Cuando finalmente llegué a casa, me quedé sentado en el taxi por varios minutos, incapaz de salir. Mi mente seguía reproduciendo la imagen de la mujer en el altar, su figura inmóvil y esos ojos oscuros que parecían vacíos de vida. Llevo manejando taxi por Monterrey desde hace 5 años. Aunque no era lo que planeaba para mi vida, la necesidad me llevó a este oficio. Y debo admitir que me ha dado más historias de las que podría haber imaginado en una redacción. Me considero una persona lógica, alguien que siempre busca la explicación más razonable antes de pensar en algo fuera de lo normal. Sin embargo, lo que me ocurrió hace unas semanas me dejó pensando que hay cosas que no podemos entender del todo. Ese encuentro, una noche común, sigue rondando mi mente como un susurro persistente. Eran cerca de las 10 de la noche y estaba terminando mi turno cuando vi a una mujer parada bajo una farola en una calle tranquila. Llevaba un vestido negro largo y un velo que apenas dejaba ver su rostro. Parecía sacada de otra época. Dudé en detenerme, pero levantó la mano de una manera tan calmada que algo en mí sintió que debía hacerlo. Bajé la ventana y pregunté a dónde iba. A la iglesia de San José, por favor, respondió con una voz baja pero firme. Asentí y subió al asiento trasero con movimientos cuidadosos, como si no quisiera perturbar la noche. Gracias, dijo suavemente, mientras colocaba un pequeño bolso en su regazo. Arranqué el taxi y tomé rumbo hacia la iglesia que mencionó. El ambiente en la cabina era extraño. Ella no decía mucho, pero a ratos soltaba comentarios que me desconcertaban. ¿Sabía usted que la iglesia era muy hermosa hace años? Las flores en el altar, las velas encendidas, todo era perfecto, murmuró, más para sí misma que para mí. Algo en su tono me pareció melancólico, como si estuviera recordando algo importante. ¿Va a algún evento especial?, pregunté, intentando ser cortés. Respondió después de una pausa y no dijo más. Sus palabras me dejaron una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Mientras avanzábamos, comencé a notar cosas que no encajaban. La manera en que hablaba, usando palabras un tanto anticuadas, y la forma en que mantenía la mirada fija en la ventana, como si estuviera perdida en un mundo que ya no existía. Decidí observarla más a través del retrovisor, y fue entonces que noté algo extraño en su vestido. Aunque elegante, parecía desgastado, como si hubiera estado guardado por años. Cada vez que intentaba preguntar algo más, ella respondía de forma evasiva, con frases que parecían fragmentos de una historia rota. Empecé a preguntarme quién era realmente esta mujer y por qué iba sola a una iglesia a esas horas de la noche. Llegamos a la calle donde se suponía que estaba la iglesia de San José. Era un lugar que había pasado por alto muchas veces durante mis recorridos, pero nunca me había detenido a observarlo. Cuando estacioné frente al edificio, algo no cuadraba. La iglesia estaba completamente oscura, las puertas cerradas con candados oxidados y las ventanas rotas dejaban entrever un interior vacío y descuidado. ¿Es aquí?, pregunté, girándome para verla. La mujer asintió lentamente, sin mirarme. Sí, aquí es, dijo con un tono casi reverente, mientras acariciaba el bolso en su regazo. Me quedé mirándola un momento más, intentando entender por qué alguien querría venir a un lugar así. Espera un momento. Déjeme encender las luces para que vea mejor, le ofrecí, pero cuando giré hacia el tablero para activar las luces, sentí un frío inexplicable recorrerme. Volteé de nuevo, y la mujer ya no estaba en el asiento trasero. La puerta no había hecho ningún ruido al abrirse, y tampoco la había visto bajar. Salí del taxi rápidamente, iluminando con mi celular alrededor, buscando alguna señal de ella. No había nadie. La calle estaba desierta, y la única compañía era el viento, que soplaba débilmente entre las hojas de los árboles. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras miraba hacia la iglesia. ¿Quién era esa mujer? ¿Y cómo había desaparecido sin que me diera cuenta? La sensación de inquietud seguía presente mientras rodeaba la iglesia, buscando cualquier rastro de la mujer. Mi linterna iluminaba las paredes descuidadas, cubiertas de grietas y grafitis que parecían haber estado ahí por años. Me acerqué a las puertas principales, esperando encontrar alguna señal de su paso. Al tocarlas,
El frío del metal oxidado me hizo retroceder. Empujé una de las puertas y sorprendentemente se abrió con un crujido largo y desgarrador. Dentro, la oscuridad era total, excepto por los débiles destellos de mi linterna. Señora, llamé, aunque sabía que no obtendría respuesta. Mi voz resonó en el espacio vacío, amplificando el eco hasta que se perdió en el silencio. Avancé un par de pasos y el sonido de mis pisadas reverberó en las baldosas rotas del suelo. Fue entonces que noté algo en el centro del altar, en un ramo de flores marchitas, cubiertas de polvo. Parecía haber estado ahí por años, pero lo más extraño era el velo blanco que descansaba junto a ellas. Me agaché para verlo mejor, y al tocarlo, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era antiguo, con encajes deshilachados que desprendían un olor a humedad. De repente, un golpe seco resonó detrás de mí, como si algo hubiera caído desde el techo. Me giré de inmediato, pero no había nada, solo la sensación de que no estaba solo. El silencio se volvió tan opresivo que hasta mi respiración parecía demasiado fuerte. Decidí que ya había sido suficiente y comencé a retroceder hacia la puerta. Sin embargo, algo me detuvo, al un leve susurro que venía del altar. Era apenas un murmullo, casi indistinguible, pero suficiente para que mi piel se pusiera chinita. Encendí la linterna hacia el lugar donde estaban las flores y el velo, pero no había nada fuera de lo común. Aún así, el susurro continuaba, más claro con cada segundo. Perdóname, fue lo que creí escuchar, seguido de un sollozo suave que parecía flotar en el aire. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, pero algo me mantenía clavado en el lugar. De repente, la temperatura pareció bajar drásticamente. Podía ver mi aliento formándose en pequeñas nubes frente a mí, algo completamente fuera de lugar en una noche cálida de Monterrey. El susurro cesó y el silencio volvió, más pesado que antes. Fue entonces que vi algo moverse en el reflejo de las ventanas rotas, a una figura vestida de negro, parada junto al altar. Mi corazón se detuvo por un instante. La figura no se movía, pero yo sabía que me estaba mirando, incluso a través de la distancia y la penumbra. Con una mezcla de terror y curiosidad, di un paso hacia adelante, como si eso pudiera confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Di un paso más, iluminando con la linterna hacia el altar. La figura permanecía inmóvil, pero el reflejo en las ventanas hacía que su presencia se sintiera aún más intensa. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera escuchado, pero no respondió. En ese momento, sentí que el aire se hacía más pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Mis piernas querían moverse, salir corriendo de ese lugar, pero una parte de mí seguía clavada, incapaz de apartar la vista. De pronto, la figura comenzó a caminar hacia mí, con pasos lentos pero deliberados. Cada paso hacía eco en el vacío de la iglesia, como si el lugar mismo amplificara su presencia. El pánico finalmente me golpeó y retrocedí hacia la puerta, tropezando con las baldosas rotas en el proceso. Justo antes de salir, miré una vez más hacia el altar. La figura se detuvo, pero esta vez pude verla con más claridad. Era la mujer que había subido a mi taxi, su rostro parcialmente cubierto por un velo negro. Pero había algo distinto. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran oscuros, vacíos, como si no estuviera realmente viva. Con un último vistazo, me giré y corrí hacia mi taxi, sintiendo que su mirada seguía clavada en mi espalda, incluso después de que salí de la iglesia. Subí al taxi lo más rápido que pude, con las manos temblando mientras intentaba insertar la llave en el encendido. Sentí como si mi corazón fuera a explotar mientras miraba por el retrovisor, esperando no verla seguirme. Finalmente, el motor rugió y pisé el acelerador con más fuerza de lo necesario. La iglesia desapareció en la oscuridad detrás de mí, pero la sensación de que algo seguía conmigo no se desvanecía. Encendí la radio para romper el silencio, pero lo único que salió fue estática, un ruido distorsionado que solo aumentó mi ansiedad. Esto no está pasando, me repetí, como si al decirlo pudiera convencerme
de que todo era una mala jugada de mi mente. Cuando finalmente llegué a casa, me quedé sentado en el taxi por varios minutos, incapaz de salir. Mi mente seguía reproduciendo la imagen de la mujer en el altar, su figura inmóvil y esos ojos oscuros que parecían vacíos de vida. Apagué el motor, pero incluso el silencio de mi vecindario parecía opresivo. No fue real. Intenté convencerme una vez más, pero sabía que era inútil. Entré a mi casa, y aunque el lugar era cálido y familiar, no podía sacudirme el escalofrío que me recorría. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, parada junto al altar, como si estuviera esperando algo de mí. Al día siguiente, no podía sacarme de la cabeza lo que había ocurrido. Decidí que tenía que volver a esa iglesia, aunque solo fuera para comprobar que todo había sido producto de mi imaginación. Pasé la mañana investigando sobre el lugar, preguntando a algunos conocidos y buscando información en línea. Fue entonces que encontré algo que me hizo detenerme en seco. Un artículo de un periódico antiguo mencionaba una tragedia en la iglesia de San José. Una novia que había perdido a su prometido. La noche antes de su boda se había quitado la vida en el altar, vestida con su vestido de novia, seguí en la nota. El lugar había sido abandonado años después, y algunos vecinos afirmaban haber visto una figura vestida de negro rondando el área. Volver a la iglesia esa noche fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Cada paso hacia el lugar parecía una lucha contra mi propio instinto de supervivencia. Cuando Leak, el edificio parecía aún más deteriorado que antes, como si hubiera envejecido décadas en un solo día. Esta vez no me atreví a entrar. Me quedé fuera, mirando las puertas cerradas, con el corazón latiendo con fuerza. Fue entonces que lo sentí. El aire se volvió frío de repente, y un suave susurro llegó hasta mí en perdóname. Era la misma voz que había escuchado la noche anterior. Sin pensarlo, dejé una pequeña vela encendida frente a la entrada de la iglesia, como una especie de ofrenda. Luego regresé al taxi, decidido a no volver jamás. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi mente seguía dándole vueltas a lo que había descubierto. No podía dejar de pensar en la tragedia de la mujer y en el dolor que debía haber sentido. Había algo profundamente humano en su historia, algo que no podía simplemente ignorar. La imagen de ella parada en el altar, con su vestido negro desgastado, seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Decidí que tenía que hacer algo más, algo que pudiera ayudar a cerrar ese capítulo, aunque no supiera exactamente qué estaba buscando. Al día siguiente, volví al archivo del periódico y encontré más detalles sobre su caso. Su nombre era Elena, y la gente del pueblo decía que había sido una mujer amable y generosa, cuya vida se había apagado demasiado pronto. Con esa información, fui al cementerio local, donde según el artículo, estaba enterrada. Encontrar su tumba fue más difícil de lo que esperaba. Estaba en una esquina olvidada, cubierta de maleza. El mármol estaba agrietado y las letras de su nombre apenas eran legibles. Me quedé ahí en silencio, con una extraña mezcla de emociones en tristeza por ella, pero también una sensación de paz que no había sentido desde aquella noche. Coloqué una flor en su lápida y murmuré una oración en su nombre, pidiendo que, donde quiera que estuviera, encontrara la paz que parecía haber buscado durante tanto tiempo. Desde ese día, algo cambió en mí. Volver a la iglesia o pensar en lo que ocurrió ya no me llenaba de miedo, sino de un extraño respeto. No sé si mi pequeña ofrenda en su tumba sirvió de algo, pero quiero creer que sí. Cada vez que paso cerca de esa calle, miro de reojo hacia la iglesia, aunque nunca me detengo. En el fondo, siento que mi encuentro con Elena fue un recordatorio de cuánto el dolor puede atarnos a este mundo, pero también de cómo pequeños gestos pueden ayudar a liberar lo que llevamos dentro. Aún sigo manejando el taxi, y aunque he tenido otros encuentros extraños, ninguno como ese. A veces, en noches particularmente silenciosas, siento que alguien está en el asiento trasero, observándome con calma, y una parte de mí cree que es ella. No me es. Al contrario, es como si me estuviera agradeciendo por haberla escuchado, por haberle dado un momento de paz en medio de su tormento. Elena sigue siendo un misterio, pero uno que me dejó una lección
Todos cargamos con algo. Y a veces, todo lo que necesitamos es alguien dispuesto a escucharnos, incluso si es solo por un breve viaje en taxi. Llevé a un pasajero en mi taxi, que no debía estar ahí. Solo después me enteré de que llevaba muerto un año. Soy David, tengo 56 años y llevo más de 3 décadas manejando taxi en Aguascalientes. He visto y escuchado de todo, desde confesiones amorosas hasta pasajeros que solo quieren viajar en silencio. Este oficio me enseñó a leer a las personas, a notar esas pequeñas señales que dicen más de lo que las palabras podrían. Pero nunca había tenido un viaje como el que ocurrió hace poco, uno que todavía me hace preguntarme qué es lo que realmente sabemos sobre el mundo en el que vivimos. Esa noche, el destino me puso en el camino de alguien que, al parecer, no debería estar ahí. Era una noche tranquila, de esas donde el tráfico no es un problema y la ciudad parece tomarse un respiro. Estaba estacionado cerca del centro, esperando un pasajero, cuando un hombre bien vestido se acercó rápidamente y abrió la puerta trasera del taxi. Buenas noches. ¿Podría llevarme a la torre empresarial, por favor? Es urgente, dijo, mientras cerraba la puerta con fuerza. Lo noté agitado, con el teléfono en la mano, marcando un número, como si su vida dependiera de ello. Arranqué el coche y empezamos el viaje. Durante el trayecto, apenas levantó la mirada. Estaba absorto en su llamada, hablando con alguien sobre un trato que parecía muy importante. Aunque me mantuve concentrado en el camino, no pude evitar sentir algo extraño en el ambiente. Era una sensación leve, como si algo no encajara del todo. Mientras avanzábamos por las calles, iluminadas por las farolas, el hombre seguía hablando en un tono apresurado. No podemos perder esta oportunidad. Es ahora o nunca, decía con insistencia. Había algo en su voz que me llamó la atención, un matiz de desesperación que no cuadraba con su aspecto pulcro y controlado. Intenté no prestar demasiada atención, pero mi instinto me decía que algo estaba fuera de lugar. Miré por el retrovisor y vi que sostenía su maletín con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cada tanto, miraba por la ventana como si buscara algo, o tal vez a alguien. Decidí no interrumpir. Parecía alguien con demasiado en mente para entablar una conversación casual. Llegamos a la torre empresarial en menos tiempo del que esperaba. Era un edificio imponente, con ventanas oscuras que reflejaban la luz de la calle. El hombre colgó la llamada justo antes de llegar y suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para algo importante. Gracias, aquí está bien, dijo mientras sacaba un billete y me lo entregaba rápidamente. Bajó con prisa, ajustándose el saco y caminando hacia la entrada del edificio. Observé cómo desaparecía en la oscuridad antes de arrancar de nuevo. Todo parecía normal, hasta que un rato después noté algo en el asiento trasero, en un pequeño tarjetero negro, con una tarjeta de presentación que llevaba su nombre y el logotipo de una empresa. Pensé en regresar al edificio para devolvérselo, pero algo me detuvo. Algo en mi interior me dijo que esa no sería la última vez que escucharía de él. Al día siguiente, después de terminar mi turno, decidí buscar la oficina del hombre para devolverle la tarjeta. Había algo en su presencia que me había dejado intranquilo, como si ese viaje no hubiera sido uno más de los tantos que hago a diario. Llegué a la torre empresarial y subí hasta el piso que indicaba la tarjeta. Pero, Al Liger. Lo primero que noté fue que las puertas estaban cerradas y las ventanas del despacho estaban cubiertas de polvo. Toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió. Un hombre de limpieza pasó por el pasillo y, al verlo, le pregunté si sabía algo de esa oficina. Su respuesta me dejó helado. Esa oficina está vacía desde hace un año. Hubo un incendio. Y el hombre que trabajaba ahí, bueno, no sobrevivió. Al principio, pensé que debía haber algún error. No puede ser, le dije, sacando la tarjeta de presentación. Anoche llevé a este hombre aquí mismo. El encargado me miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Ese es el nombre del que murió en el incendio. Era un empresario importante, pero dicen que algo salió mal en una junta y hubo una explosión. Nadie volvió a usar esa oficina desde entonces. Me quedé sin palabras.
Miré la tarjeta una y otra vez, como si al hacerlo pudiera encontrar una explicación lógica, pero no la había. En ese momento, algo en mi pecho se apretó, como si una verdad incómoda empezara a revelarse. Había llevado a un hombre muerto a su oficina, y ahora no sabía qué hacer con esa información. Esa noche no pude sacarme de la cabeza lo que había escuchado. Pensé en todas las cosas que podrían explicar lo sucedido. Tal vez el hombre del taxi solo se parecía al empresario fallecido. O quizás alguien había encontrado su tarjeta y se la había dejado intencionalmente en mi coche. Pero mientras más lo pensaba, más me convencía de que había algo fuera de lo común. Recordé su voz durante la llamada, la urgencia en su tono, como si estuviera luchando contra el tiempo. Esa sensación de desesperación no era algo que pudiera fingirse. Decidí volver a la torre empresarial, buscando respuestas que no sabía si quería encontrar. Cuando el edificio estaba igual de silencioso que la noche anterior. Me quedé en el coche unos minutos, observando las ventanas oscuras, esperando no ver nada extraño. Pero algo me impulsó a entrar. Subí al mismo piso y frente a la oficina cerrada, encontré un sobre pequeño en el suelo. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí ahí mismo. Dentro había una hoja de papel amarillenta con una breve nota escrita: gracias por llevarme. Ese trato era lo único que me faltaba. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Era una coincidencia? ¿O realmente había sido parte del último esfuerzo de un hombre por cumplir su propósito, incluso después de la muerte? Salí del edificio con él sobre todavía en mis manos, sintiendo como si algo invisible me estuviera observando. El aire nocturno estaba denso, más frío de lo que recordaba, y el silencio era casi ensordecedor. Me subí al taxi y cerré la puerta rápidamente, tratando de recuperar la calma. Encendí el motor y me alejé de la torre empresarial, pero mi mente seguía reproduciendo cada detalle de las últimas 24 horas. El hombre en mi asiento trasero, su urgencia, su mirada desesperada. Y ahora, la nota. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba todo esto? A medida que conducía por las calles vacías, no pude evitar sentir que esta experiencia me había puesto frente a algo más grande, algo que no podía entender del todo. Decidí detenerme en una gasolinera para tomar un café y tratar de ordenar mis pensamientos. Mientras bebía, saqué la tarjeta de presentación del hombre y la coloqué junto al sobre. Mirarlas juntas me dio una extraña sensación de cierre, como si ese fuera su propósito: entregarme ese mensaje, pedir mi ayuda para completar lo que no pudo hacer en vida. Pensé en lo que habría significado para él ese trato del que hablaba, en cómo algo tan importante pudo mantenerlo anclado a este mundo. Y, por primera vez en toda la noche, sentí algo de paz, no miedo, no confusión, solo una aceptación de que, tal vez, fui parte de algo más allá de lo que mis sentidos podían explicar. Esa noche, después de llegar a casa, no pude dormir de inmediato. Me senté en la sala, con la tarjeta y el sobre frente a mí, como si esperar una respuesta del vacío tuviera algún sentido. Pensé en todas las historias que había escuchado en mi vida, relatos de espíritus, de personas que regresan para completar algo. Siempre los había tomado como cuentos para pasar el tiempo, pero ahora era diferente. Había estado ahí, había llevado a ese hombre, había visto la desesperación en su mirada. No podía ignorar lo que había pasado. Cerré los ojos por un momento y en mi mente volví a ver su rostro sereno, pero cargado de una urgencia que no se puede fingir. Al día siguiente, con más claridad en la mente, decidí pasar por el cementerio donde, según el encargado de la torre empresarial, habían enterrado al hombre. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que era lo correcto. Encontré su tumba en una esquina tranquila, con una lápida sencilla que llevaba su nombre y las fechas de su vida. Coloqué la tarjeta y el sobre la lápida, como una especie de homenaje a un hombre que, incluso después de la muerte, seguía intentando cumplir su propósito. Espero que ahora tengas paz, murmuré, con la esperanza de que, de alguna manera, él pudiera escucharme. De pie frente a su tumba, sentí una extraña mezcla de calma y melancolía. Pensé en lo que había vivido en esas 2 noches, en cómo algo tan cotidiano
como un viaje en taxi, había terminado, conectándome con una historia que trascendía la vida misma. Mientras me alejaba del cementerio, sentí un peso distinto en el pecho, como si algo se hubiera resuelto no solo para él, sino también para mí. Había pasado años conduciendo mi taxi, viendo rostros desconocidos entrar y salir, y nunca había sentido que mi trabajo tuviera un significado más allá de lo práctico. Pero ahora sabía que incluso un acto tan simple como llevar a alguien a su destino podía ser parte de algo mucho más grande. Regresé al taxi y encendí el motor, listo para seguir con mi día. Mientras manejaba por las calles llenas de movimiento y ruido, no pude evitar reflexionar sobre lo frágil que es la vida y lo mucho que dejamos sin resolver. Pensé en mis hijos, en mi esposa que ya no estaba conmigo, y en las veces que me había preguntado si había hecho lo suficiente por ellos. Esta experiencia me recordó algo importante: en cada momento cuenta, y nunca sabemos cuándo será nuestra última oportunidad de dejar algo en orden. Aunque todavía no entiendo todo lo que pasó, estoy agradecido por haber sido parte de su último viaje. Fue un recordatorio de que, a veces, incluso después de la muerte, las conexiones humanas tienen un propósito que va más allá de lo que podemos explicar. Desde ese día, mi perspectiva sobre mi trabajo cambió. Ahora, cada vez que un pasajero sube a mi taxi, no puedo evitar preguntarme qué historias lleva consigo, qué cargas invisibles lo acompañan. Nunca volví a pasar por la torre empresarial, ni he vuelto a escuchar de aquel hombre, pero su recuerdo sigue conmigo. Hay noches en las que, al mirar por el retrovisor, casi puedo imaginarlo sentado en el asiento trasero, ajustando su saco y con esa mirada decidida. No siento miedo, sino respeto. Tal vez fue su manera de despedirse, de asegurarse de que alguien entendiera la importancia de lo que dejó atrás. La vida sigue. Pero cada vez que paso por el cementerio, miro hacia dónde está su tumba y pienso en cómo un viaje en taxi puede convertirse en algo tan significativo. Me gusta creer que, al final, logré ayudarlo de alguna manera. Él terminó su trato y yo encontré una nueva manera de valorar lo que hago, de entender que incluso los momentos más pequeños pueden estar conectados con algo mucho más grande. Ahora, cada vez que alguien me cuenta su historia durante el viaje, escucho con más atención, sabiendo que, a veces, nuestras palabras y acciones tienen el poder de trascender mucho más de lo que imaginamos. El hombre no dijo una palabra durante todo el trayecto, pero su silencio y el lugar al que me llevó contaron una historia que nunca olvidaré. No es un trabajo fácil, pero me da la oportunidad de mantener a mi familia y de vez en cuando ayudar a alguien en el camino. Siempre he creído en eso de hacer el bien sin mirar a quién. Mi papá me enseñó que en las carreteras aisladas somos como una familia. Si ves a alguien varado o pidiendo ayuda, te detienes. Esa noche, mientras manejaba hacia Miahuatlán, no pensé que sería diferente. El camino estaba solitario, como siempre, iluminado solo por los faros de mi camión y el brillo ocasional de la luna. Había pasado un buen tramo cuando lo vi. Un hombre al costado de la carretera, con la ropa desarreglada y el rostro apenas visible, bajo la sombra de un sombrero viejo. Al principio pensé que solo era alguien caminando hacia el pueblo más cercano, pero cuando levantó la mano pidiendo un aventón, no lo dudé. Frené despacio y bajé la ventana. ¿A dónde va, amigo?, pregunté, pero él no respondió. Solo señaló hacia adelante, con un movimiento lento de la mano. Dudé por un segundo, pero la costumbre y el sentido de ayudar pudieron más. Súbase, le dije, y abrió la puerta del copiloto con un silencio que ya empezaba a sentirse incómodo. El hombre subió con movimientos pesados, como si cada paso le costara esfuerzo. Llevaba una camisa vieja, sucia de polvo, y un sombrero de paja que apenas dejaba ver sus ojos. Cerró la puerta con lentitud y se acomodó en el asiento sin decir una palabra. Intenté iniciar una conversación, como suelo hacer con cualquiera que sube a mi camión. ¿Viene de lejos?, pregunté, mientras ponía el camión en marcha. No, en lugar de eso, señaló de nuevo hacia adelante con la misma calma, como si no tuviera prisa, pero sí un destino muy claro. Algo en su silencio me puso incómodo, pero traté de ignorarlo. Quizá estaba cansado
o simplemente no era de mucho hablar. La carretera se volvió más angosta a medida que avanzábamos, rodeada de cerros y árboles que bloqueaban la luz de la luna. El ambiente dentro de la cabina era pesado, más de lo normal. Encendí el radio para aliviar la tensión, buscando alguna estación local, pero lo único que encontré fue estática. ¡Qué raro!, murmuré para mí mismo apagando el radio. Miré al hombre de reojo. Estaba completamente inmóvil, con las manos sobre las rodillas, mirando fijamente por el parabrisas. ¿Está todo bien?, pregunté, intentando sonar casual. Por primera vez, hizo un movimiento distinto. Levantó una mano y señaló hacia la izquierda, indicando un camino de terracería que se apartaba de la carretera principal. ¿Por aquí?, pregunté, pero no respondió. Solo asintió lentamente. Dudé por un momento. Ese camino de terracería no estaba en mi ruta y no parecía llevar a ningún lugar habitado, pero el hombre seguía señalando, como si no hubiera otra opción. Apreté el volante, intentando calmarme. Bueno, pero si no encontramos nada, nos regresamos, dije, tratando de convencerme de que estaba en control. Giré el camión hacia el camino y los neumáticos crujieron contra la grava. El trayecto era complicado. El camino estaba lleno de baches y los árboles parecían cerrar el paso con sus ramas, formando sombras extrañas bajo la luz de los faros. Maher al-Humbrey, esperando alguna señal de que estábamos cerca, pero seguía tan callado como al principio, con la vista fija al frente. Después de unos kilómetros que parecieron horas, llegamos a un claro. Ahí, en medio de la nada, había una casa vieja cosida en ruina. Las paredes estaban cubiertas de grietas y las ventanas, oscuras como si hubieran estado cerradas por años. Frené el camión y apagué el motor. ¿Es aquí?, pregunté, rompiendo el silencio. El hombre asintió lentamente, pero no se movió para bajar. Algo no estaba bien. Bajé la mirada al volante, pensando en arrancar y dejarlo ahí, pero cuando levanté la cabeza, ya no estaba en el asiento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia afuera, buscando alguna señal de que había bajado. Por no hay nada. La puerta del copiloto seguía cerrada, como si nunca la hubiera abierto. Bajé del camión con las piernas temblorosas, encendiendo mi linterna para mirar a mi alrededor. El aire estaba más frío de lo normal, y el silencio era tan profundo que incluso mi respiración parecía demasiado fuerte. Me acerqué a la casa, esperando encontrar alguna señal del hombre, pero mientras más me acercaba, más extraño se volvía todo. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado el concreto con desesperación. Toqué una de las ventanas, tratando de ver el interior, pero no había luz ni movimiento. «Amigo, ¿está ahí?», grité, aunque no esperaba una respuesta. El eco de mi voz fue lo único que regresó. Algo me hizo girar hacia el camión, y fue entonces que lo vi. El hombre estaba de pie junto a la puerta del copiloto, inmóvil, con su sombrero cubriendo el rostro. Sentí que el corazón se me detenía. «¿Qué está haciendo ahí?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «No», comenzó a levantar una mano, como cuando pedía que siguiera manejando, pero esta vez apuntó hacia la casa. Era un gesto lento, casi solemne, y aunque no dijo nada, entendí lo que quería que entrara. Mi primer instinto fue regresar al camión y arrancar, pero algo me paralizó. Una mezcla de curiosidad y miedo me mantenía anclado al lugar. Finalmente, reuní el valor para acercarme a la puerta de la casa. Cada paso que daba hacía que el aire pareciera más denso, más difícil de respirar. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla con cuidado, un chirrido resonó como si la madera estuviera quejándose. Adentro, el olor a humedad y tierra vieja llenaba el ambiente. Había muebles cubiertos de polvo, un reloj parado en la pared y un marco caído en el suelo con una fotografía antigua. La recogí para verla mejor. Era una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño, todos sonriendo como si el mundo no tuviera problemas. Algo en la cara del hombre me resultó familiar. Observé más de cerca y sentí que el estómago se me revolvía. Era el pasajero que había recogido. Solté la foto y retrocedí unos pasos,
con la mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo era posible? Antes de que pudiera pensar en otra cosa, escuché un ruido proveniente de las escaleras al fondo de la casa. Un crujido, lento y pausado, como si alguien estuviera bajando. La linterna de mi celular comenzó a parpadear justo en ese momento y sentí el frío subir por mi cuello. «Hola», dije en voz alta, pero mi propia voz sonaba débil, como si se hubiera perdido en la inmensidad de ese lugar. De repente, un golpe seco cerró la puerta detrás de mí y la oscuridad me envolvió por completo. Sentí el peso de la casa encima de mí, como si me estuviera empujando a quedarme. Intenté calmarme, pero el aire en esa casa era tan denso que parecía que me aplastaba. La linterna de mi celular seguía parpadeando, apenas iluminando 1 metro a mi alrededor. Avancé lentamente hacia la puerta, intentando abrirla, pero no sería. «Tranquilo, Hugo, tranquilo», me repetí a mí mismo, mientras buscaba otra salida. Fue entonces que escuché un sonido que me heló la sangre en pasos en el piso superior, pesados, lentos, como si alguien estuviera caminando hacia las escaleras. Miré hacia arriba, pero no podía ver nada más que sombras que bailaban con la luz intermitente de mi celular. Cada crujido del piso me hacía retroceder un poco más, hasta que mi espalda chocó contra la pared. «¿Quién está ahí?», grité, aunque en el fondo sabía que no quería una respuesta. De repente, un último golpe seco resonó desde las escaleras, y el sonido se detuvo por completo. La casa volvió al silencio absoluto, pero ahora sentía que no estaba solo. Miré hacia la foto de la familia, que aún estaba tirada en el suelo. Una idea aterradora cruzó por mi mente. ¿Y si el hombre no quería que entrara para dejarlo, sino para llevarme a este lugar? Antes de que pudiera procesar el pensamiento, algo frío y ligero rozó mi brazo. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Fue entonces que escuché un susurro débil, como si viniera de todas partes. «No te vayas». El miedo se convirtió en puro pánico, y comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, decidido a salir de esa casa de una vez por todas. Con cada golpe que daba a la puerta, parecía que la casa se cerraba más sobre mí. Finalmente, un crujido me hizo retroceder y la puerta se abrió de golpe, dejándome caer al suelo de tierra afuera. No perdí tiempo. Corrí hacia el camión, sintiendo el aire frío, como un alivio después del peso opresivo de esa casa. Subí de un salto, encendí el motor y pisé el acelerador sin mirar atrás. El corazón me latía tan fuerte que casi ahogaba el sonido del motor. Mientras dejaba atrás el camino de terracería, algo en el espejo retrovisor captó mi atención. Por un segundo, juraría haber visto al hombre parado frente a la casa, levantando una mano, como despidiéndose. Apreté los dientes y seguí conduciendo, decidido a no detenerme hasta llegar a un lugar seguro. Horas después, me detuve en una pequeña gasolinera para calmarme. El encargado me miró con curiosidad al verme tan agitado. «¿Todo bien, amigo?», dudé en responder, pero algo me empujó a contarle lo sucedido. Apenas mencioné la casa, su rostro cambió. «¿Esa casa?», murmuró. «Esa casa lleva abandonada desde hace décadas. Dicen que ahí vivía una familia, pero algo horrible pasó. El hombre murió intentando salvarlos de un incendio. Desde entonces, algunos camioneros dicen haberlo visto pedir un aventón, llevándolos siempre al mismo lugar». Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Dejé el dinero sobre el mostrador y regresé al camión. Mientras me alejaba, no podía dejar de pensar en la despedida del hombre frente a la casa. No sé si fue una advertencia o un agradecimiento, pero algo me dice que nunca sabré la verdad.